también se utiliza esto. Y la mujer sufre de hiperandrogenismo también. Entonces la parte de antiandrógenos es útil para el tratamiento de mujeres que tienen exceso de andrógenos en sus ovarios, básicamente. Entonces sí hay una utilidad clínica importante y es lo que vamos a ver entonces en esta clase. ¿Dónde pueden ustedes leer esto? En cualquier libro de farmacología. Cuando uno habla específicamente de farmacología, ¿qué debo yo de saber de un fármaco? Bueno, aquí están más o menos las cosas que uno debe leer y algo debe recordar. El mecanismo de acción es básico para mí. Si usted entiende el mecanismo de acción, podrá diagnosticar, intuir cuáles son los efectos benéficos o no de un fármaco. ¿Cómo es que lo hace? Esa es la única diferencia que tenemos nosotros como médicos frente a una persona que vende en la farmacia un remedio. Ellos a veces saben las indicaciones, pero no saben cómo funcionan las cosas. Y nosotros sí tenemos la obligación de saber cómo funcionan para poder estar seguros de que estamos dando el mejor. Segundo, vía de administración. Es fundamental que un médico conozca que lo que va a prescribir, le va a enviar a un paciente, sea vía oral, vía endovenosa, vía dérmica. Es decir, la vía de administración es simplemente una vía mediante usted va a depositar en el cuerpo de la persona ese fármaco. No es diferente el mecanismo de acción si yo lo doy por vía oral o lo doy por vía intramuscular. No, el mecanismo de acción sigue siendo igual. Lo único que va a variar es la duración, va a variar el momento de acción, si más rápido, más lento, etcétera, etcétera. Indicaciones, consultar para uno como médico, saber para qué se utiliza un fármaco. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes? Hay fármacos que usted lo utiliza para una indicación, pero además puede haber otras indicaciones, y eso lo ve uno, por ejemplo, con el clásico de la aspirina. Usted puede decir, un agregante plaquetario para que alguien que tenga problemas, por ejemplo, de aterosclerosis, para que no se le formen trombos, entonces damos 100 miligramos de aspirina o 75, 85. Pero si usted tiene un paciente que tenga artritis o tenga grandes inflamaciones, con eso no va a hacer nada, tendrá que subir las dosis. ¿A qué? A 1 gramo, 2 gramos, 500 miligramos. Entonces, las indicaciones van a ser diferentes para el mismo fármaco. O sea, no se les tome un rollo en la cabeza si usted no, pues que a mí me enseñaron que este fármaco sirve para esto, ¿no? Pero también tiene otras utilidades y de eso en la medicina actual es muy común. Absorción, tiene la parte farmacológica. Si usted da una vía oral, tendrá que preguntarse cómo es la absorción a nivel estomacal, si es intestinal, etc. O si la da por vía endovenosa, ahí no hay absorción, eso va directamente al torrente sanguíneo, muy diferente. O si la da por vía intradérmica, igual, si va a tener efecto de paso por el hígado, toda esa situación. Que tiene que ver ya con el metabolismo, cómo es que ese fármaco lo vamos a eliminar y por dónde lo vamos a eliminar. Y esa eliminación es muy importante porque un fármaco puede durar 48 horas, 12 horas, 5 horas, todo depende de los procesos de eliminación. Pero si alguien tiene un problema, por ejemplo renal, usted no puede enviar fármacos que se eliminen por vía renal porque él está en insuficiencia. Entonces, si no los eliminas, sus concentraciones van a ser altas, puede haber un exceso, una sobredosis con una dosis normal. Y los efectos colaterales. En los Estados Unidos lo que más le enseñan a uno como médico es efectos colaterales. ¿Por qué? Porque usted prescribió un fármaco y no le advirtió al paciente que le podía producir alergia. Tremendo problema frente a un abogado. Porque usted tenía que haberle dicho a la persona que hay efectos colaterales. Y esto, con la inteligencia artificial que existe hoy en día, se lo saben muy bien los pacientes, aquí en Colombia también. Entonces, cuando usted le llega un paciente, le dice el ABC y le dice, doctor, pero acuérdate que esto también tiene un problema acá, y usted tiene que manejar con prudencia eso. Pero si usted sabe cuáles son las contraindicaciones, porque conoce el mecanismo de acción
entonces usted puede dar tranquilidad a usted y al paciente. Y importante las contraindicaciones, o sea, a un paciente con cáncer de próstata o cáncer de testículo o cáncer de esto no puedo darle andrógeno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le estoy dando ese elemento que es el que va a alimentar ese cáncer. Y esas contraindicaciones usted tiene que conocerlas muy bien, y de eso es lo que vamos a hablar en andrógeno y antiandrógeno. Bueno, entonces, cuando hablamos de andrógeno, de estrógeno, de progesterona, estamos hablando que provienen ¿de dónde? De la molécula llamada colesterol. Por lo tanto, el colesterol es una molécula súper importante que tiene que ser sintetizada por las células, porque de ahí se derivan, sobre todo en los ovarios, en los testículos suprarrenales, las hormonas sexuales. Entonces, el colesterol no solamente puede taponar una arteria, sino que es fundamental para producir las hormonas sexuales. Y hay diferentes genes que producen diferentes enzimas para que del colesterol se produzca, por ejemplo, la pregnenolona, o se produzca la progesterona, o se produzca la androstenediona, la testosterona y el estrógeno. ¿Ves? Son genes. Si a una persona, por situaciones genéticas, le falta una de esas enzimas, seguro que va a tener problemas en algún lugar de ese proceso. Pero lo importante es saber que es una hormona lipídica. Si usted coloca una hormona lipídica en la sangre, ¿qué puede pasar para su transporte? Sobre la proteína. Necesita un transportador. Y el transportador es específico. Generalmente no es la albúmina, digamos. Tiene que ser una hormona que transporte andrógeno. Hay una proteína transportadora de andrógeno. Si esa proteína transportadora de andrógeno se eleva mucho, ¿qué va a pasar con el paciente, con la testosterona del paciente? Que va a transportar mucha testosterona, pero si es lo contrario, entonces va a haber poco transporte de andrógeno a los lugares donde debe haber andrógeno. Entonces, ese transportador que es hepático, generalmente se produce ahí, es fundamental para la acción. Bien. Entonces, si hablamos de testosterona, las vías de administración clásicas son la vía intramuscular, la vía oral y la vía de la piel. Entonces, si hablamos de la vía oral, la testosterona natural, la que producimos clásicamente con los anillos, no se absorbe, no es una buena vía. ¿Por qué? Porque tiene un efecto hepático rápido. Usted puede dar 1 gramo de testosterona y llegará a los sitios de acción 20, 40, 50 picogramas. Por lo tanto, no hay eso. Pero la industria farmacológica ha hecho modificaciones. ¿Para qué? Para que pueda administrarse por vía oral y esa no sea metabolizada a nivel hepático. Pero ninguna de las que están ahí, metiltestosterona, mesterolona, han sido fármacos que hoy en día se consigan para la suplencia de andrógeno en el hombre, porque muchas tienen efectos de alquilación, de metilación, y eso puede ir en contra entonces de la función hepática. En conclusión, no existe hoy en día la testosterona natural dada por vía oral. Las que existen son más modificaciones que ya poco se utilizan y que tienen mucho poder, más que todo anabólico. ¿Cuál es la vía entonces que se utiliza hoy? La vía intramuscular. Entonces hay dos medicamentos, el propionato, el ciclato, el lantato y el undecanoato. En Colombia funciona el undecanoato y el enantato. Y vamos a ver la diferencia. Y en la piel puede haber gel o puede haber parches. Entonces tenemos solamente dos vías: piel para parches o geles o la intramuscular. Bien. Mecanismo de acción. Como es un lípido, ella pasa la membrana y va a buscar los receptores en donde, cerca del núcleo, con el núcleo, para unirse a ese receptor y hacer todo el mecanismo de las acciones típicas de un andrógeno. Entonces, el mecanismo de acción es unirse a un receptor a nivel intracitoplasmático y dependiendo del órgano donde se va a unir, va a haber la acción. Si se une a nivel muscular, si se une a nivel de lípidos, si se une a nivel de
de receptores en neuronas, etc. Entonces, hay en Colombia dos, el enantato y un decanoato, que se administran, que las pueden comprar en farmacia. ¿El testosterona? El enantato es el testosterona, dura 2 semanas, 3 semanas la acción, tiene unos picos rápidos inicialmente, pero después se va eliminando muy rápidamente. Por lo tanto, y estar colocándose cada 3 semanas una inyección no es bueno para un paciente que, por ejemplo, perdió los testículos. Toda la vida va a tener que estar inyectándose y cada 3 semanas es difícil para ese paciente. Y por eso salió en un decanoato, otra sal, donde la vida media son 3 meses, en general, en promedio. Entonces son 4 inyecciones al año, o 5 inyecciones, depende de cada paciente, y esto es mucho mejor. Y la vía de distribución de un decanoato es mucho más homogénea que la primera. Entonces es una solución oleosa, se descompone casi por completo a través de estereáceas y ácido unicanódico, y la vida media de la primera, como les dije, 21 días, y la segunda 3 meses. Entonces, las ampollas de testosterona, ellas se fijan a un transportador específico, como les dije, que es el CHBG. Ese transportador específico es muy importante, y acuérdense que la fracción libre de andrógenos es la que realmente puede unir un receptor. Entonces, la testosterona libre hay que solicitarla siempre, y la total, y el transportador, para saber si un individuo tiene problemas o no tiene problemas de hipogonadismo o déficit de testosterona. Bueno, entonces, ellas, ¿por dónde se va a eliminar esto? Bueno, dice aquí la diapositiva que ellas se eliminan fácilmente hacia estradiol y dehidrotestosterona. Es decir, la testosterona se aromatiza y forma estrógeno, y de esa manera se va a eliminar. O a través de una enzima, la alfa-5 reductasa, se va a unir a formar dehidrotestosterona, que tiene acciones en órganos diferentes, como puede ser la próstata, como puede ser la piel. Eliminación, orina, básicamente. O sea, que quede claro que es a través de la orina y no a través de otros sistemas, como puede ser la heces o la bilis, sino que esto es enteramente contraindicaciones. Bueno, como les dije al principio, todo cáncer que dependa de andrógeno, negativo, no se puede usar. Entonces tenemos el cáncer prostático, dependiente de andrógeno, así como el de seno, que es dependiente de estradiol, este es dependiente de testosterona. La hiperplasia benigna de próstata, una persona que tenga dificultad para orinar porque su próstata le ha crecido, no tiene cáncer, pero ya le está produciendo obstrucción en la salida de la orina, pues no deberíamos de darle de esto, porque la testosterona va a hacer la acción de desarrollar más esa hiperplasia. Entonces, cosas muy importantes. La terapia de sustitución de testosterona es un anticonceptivo. Es decir, si una persona tiene niveles normales de testosterona y le damos testosterona, se va a producir lo que hemos dicho en clase, retroalimentación negativa, y se convierte, por lo tanto, en un anticonceptivo. Entonces, jóvenes que están en el gimnasio, para aumentar la masa muscular, que lo puede hacer un poco la testosterona, la mesterolona, cualquiera de ellas, va a tener una acción sobre la musculatura. Sí, señores, claro que sí. Pero a nivel hipotálamo, hipófisis, va a haber la retroalimentación negativa, que va a hacer que la FSH disminuya a niveles mínimos y que la LH disminuya a niveles mínimos. Entonces uno diría, ese personaje no va a tener testosterona testicular, pero perderá la libido sexual, no, porque él se está inyectando testosterona, va a hacer la acción, pero sí va a perder la espermatogénesis parcialmente, o sea, se va a bloquear la producción de espermatozoides. Yo he tenido muchas personas que se colocan este tipo de cosas y llegan a nasospermia, no hay espermatozoides preocupados, pero cuando uno empieza a indagar qué es lo que hace, qué es lo que toma, qué se ha aplicado, uno se da cuenta que es un proceso que uno espera si se está inyectando andrógeno. Que le quede claro que el anticonceptivo masculino se llama testosterona.
¿Que ¿Por qué no se utiliza? Porque es difícil tener una dosis única. El anticonceptivo femenino es fácil. La mujer tiene sus óvulos desde que nace. Y FSH y LH se puede bloquear fácilmente con progesterona. Pero como ya están formados los óvulos, los folículos, es diferente en el hombre, que todos los días se tienen que formar. Y son 2 o 3 meses de formación. Entonces, no le puedo dar una única dosis a todos los hombres para bajar espermatozoides. Si un hombre tiene 500 millones y otro tiene 20 millones, considera que el de 20 con una dosis la voy a desaparecer los espermatozoides. Pero el de 500 quizás no. Quizás se le da y de pronto quedan 50, 20, 10 millones de espermatozoides. Yendo de embarazo. Bien. Lógicamente que en el hombre nunca tenemos embarazo y lactancia, pero si una mujer se le va a dar este tipo de cosas, jamás, porque va a androgenizar al feto sin caso de estar sexo femenino. Bueno. El efecto adverso depende del ciclo de vida. Si usted a un niño de 10 años le administra testosterona, le va a iniciar la pubertad. ¿Por qué? Porque lo que hacen los andrógenos es todo lo que hemos hablado de las acciones, o sea, sobre los huesos, sobre la laringe, sobre todos los órganos, ella tiene acción. Y entonces esa virilización induce una pubertad. A veces ese inicio de pubertad natural, fisiológica, hay que bloquearla. Si hay un niño de 9 años que ya se está virilizando o que está produciendo él mismo por su propio cuerpo andrógenos y se está desarrollando, la endocrinología pediátrica bloquea, porque ese jovencito de 9 años todavía le falta el desarrollo, y entonces se usan antagonistas o competidores de los receptores de andrógenos o inhibidores a nivel hipotálamo hipófisis. ¿Por qué? Porque está haciendo una pubertad precoz y la pubertad precoz no le conviene a ese niño. Entonces se bloquea la producción de andrógenos, que es reversible. Cuando yo deje de darle estos medicamentos, él volverá a hacer el ciclo de estímulo. Bueno, si se da a una mujer, entonces, lógico, que va a haber disjuntivo con seguridad. Va a haber crecimiento del clítoris, va a haber desarreglos menstruales, o sea, se le va a complicar su ciclo menstrual y va a producir acné y va a producir vello facial. Entonces, la mujer no debería de usar andrógenos en esa etapa, pero ella, por cuestiones patológicas de sus ovarios, sí que puede producir esos andrógenos en forma natural y producir todos estos efectos. ¿Cuál sería el tratamiento de ella? Antiandrógenos. Bueno, en el hombre se ha dicho que puede producir apnea al sueño. De hecho, en los estudios dicen que la apnea al sueño es más frecuente en el hombre que en la mujer. Y ya les dije que la infertilidad. Entonces, esos son andrógenos. Ustedes pueden repasar qué lo pasa en la adolescencia de un hombre y esos son efectos directos de andrógenos. Todos los cambios de adolescencia. Antiandrógenos, entonces. El mecanismo de acción depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de competir por enzimas, entonces nosotros podemos decir que existen mecanismos de acción antagónicos del receptor. Entonces, una persona puede utilizar, como dice la diapositiva, acetato ciproterona o espironolactona, que va a competirle a la persona con los receptores y no va a dejar que la testosterona natural llegue a hacer la acción. Hay un solo antiandrógeno, digamos, no esteroideo, que no depende del colesterol, que es la glutamina. Pero en general, entonces, el mecanismo de acción de los antiandrógenos son antagonistas selectivos del receptor de andrógeno, o sea, siempre van a competir con el receptor de andrógeno. De todos ellos, el que más uso tiene
en la mujer, y también puede ser en el hombre, es el acetato de cicloterona. En las mujeres es un antiandrógeno derivado de progesterona que se usa para el acné, el hirsutismo y el hiperandrogenismo moderado, el ovarios poliquísticos, por ejemplo. Pero tiene la virtud, el acetato de cicloterona, que él es en sí mismo una progesterona. Y como progesterona, si se da a una mujer, va a inhibir el eje hipotálamo. Entonces va a haber menos FSH y LH. Pero además de eso, y por eso les decía al principio que las acciones son diferentes y la misma molécula, a nivel, por ejemplo, de la piel, a nivel del folículo piloso, va a competir con el dihidrotestosterona, por ejemplo, y se une este medicamento a ese receptor y no deja que el andrógeno natural llegue a hacer la acción. Por eso sirve para el acné, para el hirsutismo, para el ovario poliquístico. Es doble acción, una anticonceptiva a nivel de inhibir el eje y otra directamente en la piel, en lo que le estoy diciendo. Yo tengo una pregunta con eso. ¿Qué diferencia clínicamente el uso del acetato de cicloterona versus la drosperidona, que también es un derivado de la clorolactona, que también es antiandrogénico y también anticonceptivo? ¿La androstenodiana? La drosperidona. Ah, la drosperidona. Hay un mecanismo que lo veremos en clase, en la última clase. La drosperidona se utiliza con acciones de antiandrógenos, pero la cicloterona es mucho más potente. Es que se va directo al receptor androgénico. Y es buen anticonceptivo, porque es una progesterona. Entonces de ahí viene la acción más potente como anticonceptivo y además como antiandrógeno. Básicamente es el gol estándar. Pero la drosperidona se utiliza mucho con las personas que tienen exceso, por ejemplo, de peso, que tienen líquido a veces, de ciclocardios. Bueno, entonces, ¿quién es el que aumenta la acción de hirsutismo? La dihidrotestosterona. Entonces, la dihidrotestosterona es donde hay que llevar el antiandrógeno, competir con el receptor de dihidrotestosterona para que no se produzca el hirsutismo o la acción. Entonces, en este caso, bloquear la unión de la dehidro con su receptor, por ejemplo, en el cáncer de próstata es fundamental. Entonces podemos dar en un cáncer de próstata este fármaco para que el andrógeno no moleste a ese receptor en la próstata. Bueno, y además, como ya les dije, hace una retroalimentación negativa. Entonces, farmacología. ¿Por qué vía se da? Vía oral. Perfecto, es un gran beneficio, porque la vía oral clásicamente es lo mejor para el metabolismo en el hígado y se conserva su actividad androgénica aún pasando por el hígado. Se excreta, a diferencia de la testosterona, se excreta más por la bilis que por la orina. La testosterona dijimos que era más, o casi el 90% por orina, la cicloterona es más por vía biliar y el 3% por vía renal. Eliminación, de la administración oral o intramuscular, la vida media es de 38 a 96 horas. ¿Qué tiene que ver esto con la frecuencia de dosificación? Específicamente cuando hablamos de anticonceptivos en la mujer, esto se da diariamente, por lo tanto, lo que estamos buscando es que las concentraciones de esa persona se mantengan siempre durante 24 horas en la misma cantidad para que lo que arriba es importante. Bueno, espironolactona. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Porque tiene algo sólido. ¿De acuerdo? Por contrario, un diurético. Entonces la espironolactona se comporta como un diurético, porque él va a ser antagonista de la aldosterona, reduciendo la biodisponibilidad de los andrógenos, interfiriendo con su producción
aumentando su tasa de metabolismo y reduciendo la actividad a nivel cutáneo de la alfa-reductasa, 5-alfa-reductasa, que es la que pasa de testo a dehídro. Además de unirse al receptor intracelular formando compuestos biológicamente inactivos. Adicionalmente tiene cierta actividad de progesterona, la cual contribuye a disminuir los niveles de LH, atenuando su efecto de estereogénesis. Entonces, la espironolactona se utiliza también como un anticonceptivo, claro, pero con otro mecanismo de acción. La espironolactona, para llevarlo en la cabeza, es un diurético. ¿Qué hace? ¿Por qué es diurético? Porque está haciendo un contrario de la aldosterona. Una pelada te va a tomar anticonceptivo y dice, no, pero yo no me quiero engordar, yo no quiero montar de peso. ¿Y qué pasa? Que esta espironolactona puede ser uno de esos anticonceptivos que se le puede dar para que no aumente, para que elimine más agua y no aumente el peso de la masa. La dosis recomendada es de 100 a 200 miligramos, pero depende de la patología, va a aparecer o no los síntomas, la líbido. Entonces dice, sobre el hirsutismo y sobre la alopecia androgénica, los efectos necesitan tiempo, o sea, necesitamos 6 años y meses o más para que el hirsutismo baje o para que la alopecia se detenga. En cambio, los efectos sobre el acné, estos son más evidentes. Una mujer con acné, si la espironolactona como tratamiento para el acné, entonces ese acné va a disminuir mucho más rápido que la desaparición de la alopecia o la extensión de la alopecia, o específicamente también de la parte entonces, una diferencia importante, porque no todos los anticonceptivos tienen la misma acción y todos los anticonceptivos son para la misma persona. Una mujer con hirsutismo o con acné no le podemos dar nosotros levonorgestrel, que es un derivado de la 19-nortestosterona, porque le vamos a alimentar específicamente esa acción. Es un buen anticonceptivo, es un derivado progestacional, pero a ella no le conviene. En cambio, si le conviene la citosterona o le conviene esto que estamos hablando. El efecto secundario más frecuente es manchado. Y esto porque le estamos haciendo una acción a nivel central no tan grande. Entonces, puede haber crecimiento en el endometrio y de pronto manchado. Más tarde, cefalea, mareo, cosas que son importantes pero no son graves. Otro antiandrogénico es la flutamida. Este es sintético, o sea, no es derivado de colesterol. Y no tiene actividad de progesterona. Por lo tanto, no es un fármaco que vaya a ser anticoncepción, porque no tiene acción de progesterona. Pero sí tiene acción, como dice la diapositiva, de unirse a los receptores de andrógenos y mejorar el hirsutismo, el crecimiento de la próstata, este tipo de cosas. Bueno. Finasteride. ¿Qué es el finasteride? Es un inhibidor de una enzima llamada 5-alfa-reductasa. ¿Qué hace esa enzima? Transforma testosterona a dehidrotestosterona. ¿Quiénes van a tener uso de esto? Pues, por ejemplo, los hombres que tengan alopecia, que tengan problemas de caída de calvicie. ¿Por qué? Porque la dehidro es la que puede estar haciendo este tipo de acción. Entonces se bloquea esa enzima y posiblemente tengamos una acción benéfica sobre esa caída de cabello. Pero también se puede utilizar en la hiperplasia prostática benigna, porque ahí está la dehidrotestosterona, y un efecto adverso con el tiempo que puede presentarse es la disfunción eréctil. Bueno, esta diapositiva lo que trata de mostrar es todo lo que hace la testosterona. ¿Dónde actúa la testosterona? En el epididimo, en el diámetro del pene, en la próstata, en el escroto, en los testículos, etc. Pero a nivel de caracteres secundarios estamos hablando de la barba, el vello púbico, el engrosamiento de la piel,
la proliferación de las glándulas sebáceas, la hipertrofia de la laringe, etc. Incremento del deseo sexual. O sea, todas esas acciones son típicamente androgénicas. Los anabólicos, que pueden ser derivados también de andrógenos, tienen acciones más sobre la síntesis proteica, donde los músculos, que es lo que más usa. Y hay diferentes, o sea, la testosterona es mal anabólico, o sea, no es el anabólico ideal para alguien que quiera tener más musculatura. Hay otros derivados de la testosterona con un poder de anabolismo muchísimo más grande, que son los que usan en los gimnasios. Pero ya saben ustedes lo que puede pasar. Bueno, esta diapositiva es para decirles que existen en el mundo de la farmacología diferentes medicamentos que se han utilizado, muchos de ellos en veterinaria. ¿Por qué? Porque en veterinaria nos interesa el ganado que aumente de peso para que nos paguen mejor. Entonces les damos esos anabólicos y ellos producen más peso. Pero ya les dije al principio, en el caso del ser humano, hoy en día en Colombia dos, en Antato y el Undecanoato, por vía intramuscular. Y si queremos darle por vía térmica, tenemos la testosterona natural, pero como la piel es lipídica, se puede dar por la piel. Entonces ya sea en gel o sea en tabs. Entonces podemos dar testosterona natural por vía de piel y de uso diario prácticamente, porque son de liberación diaria, o de liberación lenta en caso de que demos vía intramuscular. Pero doctor, yo veo en internet un mundo de productos que dicen que son naturales, o sea, que están diciendo que esos son buenos y que no le van a producir daño a usted. ¿Me los puedo poner? ¿Me los puedo tomar? La respuesta para mí es no, hasta que usted no sepa qué es lo que tiene esos medicamentos. Entonces, nada de lo que ustedes vean en internet para uno como médico es digno de formularse. Tienen que investigarlo, quisiera aprobado por la FDA, por el tema de las sociedades de neurología, neurología, esas son las que hay que dar. Pero hay uno, el Rehut Chip. Resulta que uno puede tener el fitosterol, o sea, de vegetales, uno puede tener endógenos de este tipo, la molécula. Y esto es lo que estos medicamentos, específicamente, se lo colocan al hombre como si fuera en la mujer que le colocan ese anticonceptivo en la piel, que le dure bastantes meses, años. En el caso del hombre, esto se da y dura algunas semanas, pero no es realmente una medicación que hoy en día las sociedades urológicas o de andrología la acepten como indicación. Lo cierto es que la usan, porque hay personas que se la colocan y que va a producir lo típico cuando usted utiliza andrógenos, cuando usted está bien de andrógeno. O sea, va a producir en el bolsillo que está abierto. Una retroalimentación negativa. Pero si usted tiene poca cantidad de andrógeno, sí que va a sentir el cambio. Lo busco yo. Porque esa molécula, que no es derivada del colesterol, sino de la parte de los fitoesteroles vegetales, entonces va a producir eso. O sea, sí se puede utilizar, pero por especialistas. Bueno, dosis. Andrógeno viene 50 miligramos, es en la piel, se coloca diariamente. La mujer nunca debe colocarlo al hombre porque va a soplar el andrógeno por la palma de la mano y eso no conviene a ella. De todas maneras, se utiliza generalmente donde haya grasa, o sea, sobre el abdomen, sobre los muslos, en el uso diario. Los que en Colombia existen intramusculares son el Nevido y el otro es el Condomax. Ambos son lo mismo, diferentes marcas, pero son lo mismo. El testosterona en el Antato es económico. El Nevido y los demás puede costar 300.000 pesos más o menos, pero que dura 3 meses, o sea, no hablando de 100 pesos
por mes. Y todo lo que son intramusculares son de liberación lenta. La aplicación molesta porque es un líquido, son 4 cc de la ampolla, entonces es una cantidad importante que se debe colocar lentamente para que no se le forme un acceso. Pero funciona. Si usted tiene tanque desocupado, entonces dice el protocolo, si lo normal es tener testosterona es de 2 a 5, por decir un ejemplo, usted tiene 0.5, uno recibe una dosis hoy y a las 6 semanas se coloca otra dosis, se mide la testosterona. Con la primera dosis usted la va a subir un poquito, a 1,5 o 2, pero el cambio que usted va a sentir, lo va a sentir con la segunda dosis en adelante. Es cuando sus niveles de andrógenos van a estar en concentración en la. Bueno, fármacos para estimular la síntesis de testosterona. O sea, queremos ahora que el testículo funcione produciendo más testosterona. No le voy a dar testosterona a usted, señor. Voy a hacer que usted mismo lo produzca. Y entonces, ¿cuál tenemos? Bueno, una, la más fisiológica, es la gonadotrofina cronónica humana, es decir, la LH. El problema es que hay que administrarla intramuscular y durante. Si es que le faltan los testículos de por vida y el testículo no hay testículos, no tiene dónde actuar. Pero si estamos estimulando el testículo y para que produzca más andrógenos, es difícil que un paciente aguante cada 15 días, cada semana una ampolla de esto, por el dolor, la molestia y el esfuerzo. Entonces hay unas que son indirectas, son vía oral, el tamoxifeno y el clomifeno es una de ellas. El tamoxifeno y el clomifeno se dan en mujeres que tienen cáncer de seno. Entonces, no tiene que advertirle al paciente, no es que yo me haya equivocado con usted, es que este fármaco tiene dos acciones, una a nivel central y dividiéndola, aumentando la síntesis de las gonadotrofinas, FSH y LH. Pero a nivel periférico, si usted cura a una mujer, le va a impedir que se una el estrógeno a los receptores en la mama. Y entonces por eso se usa de esa manera. Pero específicamente en el hombre, el tamoxifeno, el clomifeno, si usted tiene muy poca cantidad de gonadotrofinas, le va a servir para aumentar la FSH y la LH. ¿Cuánto tiempo se da? Pues depende de lo que usted esté buscando. Si está buscando más andrógenos de por vida, si la persona tiene muy poquitos andrógenos, entonces esto le podría dar esa posibilidad de que su propia testosterona, gracias a estos medicamentos, la produzca su testículo. Pero si usted tiene niveles normales de FSH y LH, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque puede haber una retroalimentación negativa. En el caso de los espermatozoides, cuando un paciente tiene, digo usted, 10 millones de espermatozoides y yo le doy tamoxifeno durante 3 meses, a los 3 meses le hago un espermoral y el punto está en 0. ¿Por qué? Porque hizo más LH que FSH. Eso hizo una retroalimentación negativa con los andrógenos. ¿A quién le sirve esto? A los pacientes hablando de fertilidad que tengan FSH y LH bajita, así que sobre el límite normal bajo. Si tiene mucho o normales, hay que hacerlo con mucha dosificación en el tiempo, digamos, no hablo en la misma dosis. Y el último es un inhibidor de la aromatasa. ¿Qué hace la aromatasa? Niveles de testo a estradiol, los bloquean. Entonces, este fármaco, específicamente el letrozol, hace eso. Inhibe el paso de testo a estradiol y entonces va a haber más testosterona. Entonces, un paciente que sea gordito, si toma letrozol, va a tener menos aromatizaciones y puedes mejorar sus concentraciones de testosterona. Pero a nivel también de arriba del eje hipotálamo va a producir más FSH. Por lo tanto, uno también lo puede utilizar para aumentarle su gonadotrofina. Y hombres que tengan pocos espermatozoides, FSH bajita, usan el tamoxifeno, usan el clomifeno o el letrozol. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es aumentar la FSH a nivel hipoficial. ¿Cuánto tiempo mínimo? En cada 3 meses, que es lo que demora el espermatozoide. Y si lo deja dar,
vuelve a tratar. O sea, a los 6 meses usted no va a ver y estará en las condiciones de antes de darle la hora. Bueno, este es el mecanismo entonces del letrozol, un competidor con esa enzima aromatasa. La testosterona sobre los glóbulos rojos, ¿qué acción tiene? La eritropoyetina es una hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos y se sintetiza en el riñón y en el hígado, básicamente el riñón 90%. En la hipoxia es lo que más estimula esta eritropoyetina y resulta que la testosterona tiene acciones sobre la eritropoyetina aumentando. Por lo tanto, una persona que tenga 17 de hemoglobina o que este paciente se le da andrógeno y va a producir más una poliglobulia, más andrógeno, igual a más glóbulos. Entonces, resolución para es una de los cuidados que hay que tener cuando esto existe. Bueno, ¿qué otro elemento fisiológico negativo podría tener la testosterona? LDL es la lipoproteína de baja densidad que se asocia a la disfunción de endotelio, a la función de aromatización, a la función de formar trombos. Entonces, está claro que la testosterona tiene más acciones de producir LDL. El estradiol es lo contrario. El estradiol disminuye ese riesgo de formación. Entonces, esto aumenta LDL y disminuye HDL. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas? Hemos visto andrógeno y antiandrógeno. ¿En qué pacientes es que nosotros vamos a usar andrógeno? Pacientes que tengan problemas de libido sexual, problemas de deseo sexual. Si no hay libido, si no hay un buen deseo sexual, no va a haber una buena eyaculación, no va a haber una buena erección, porque es el primer paso. Entonces, el hipodeseo clásicamente se da más con la edad. O sea, una persona de 50, 60, 70 años tiene menos andrógeno que una persona de 20 años. Eso se ha llamado en la literatura médica andropausia, climaterio masculino, nada. Eso es una fisiología natural del hombre. Señorita, ¿puede bajar los pies, por favor? Pero hay un síndrome que se le ha mencionado, que es el síndrome de Kalman, que es un síndrome congénito. No hay entonces la liberación de un gen que le da producción de RH a nivel hipotalámico y es de por vida nunca te va a producir monoglobina. Entonces, esa persona, desde que se desarrolló, es una persona que crece rápidamente, pero que no tiene desarrollo físico porque no hay andrógeno. Entonces, en el caso del hombre, entonces pacientes altos, inteligentes, pelos con un fenotípico de niño, digamos. Usted le da andrógeno, que es lo que le falta, e inmediatamente empieza su desarrollo. Pero Kalman tiene un efecto, una causa congénita. Bien. Entonces, si yo quiero saber que un hombre le puedo o no dar testosterona, tengo que hacer esto en la clínica. Doctor, es que ya tengo 70 años, ya hace 5 años que yo veo que mi deseo sexual ha disminuido mucho. Diferente a un joven de 20 años que le llega a usted y dice, mi deseo sexual está muy bajo. Ese hay que investigar otras cosas, pero seguro que la testosterona no es su problema, es por otro lado. Entonces, las concentraciones de deficiencia de testosterona hay que documentarlas. Es decir, que pedir examen de testosterona total libre y la albumina y ver cuáles son esos síntomas clínicos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas clásicas cuando un hombre tiene poca cantidad de testosterona? Fatiga, irritabilidad, humor depresivo, disturbios del sueño, una fuerza muscular hacia abajo, pelo corporal menor y, importante, menos masa ósea. Esto es importante porque
estamos hablando ya de osteopenia o de posible osteoporosis, y eso sí cambia la vida. Y alteraciones de la piel, no solamente por la testo, sino por la demora de crecimiento, colágeno, etc. Entonces, ¿a quién le damos nosotros testosterona? Y que va a agradecerlo a los pacientes que tengan hipogonadismo. Y esos pacientes, cuando se les coloca, ellos agradecen por una vida, porque van a sentir lo que la testosterona hace a nivel neuronal y a nivel periférico. ¿Puede haber falta de erección? Sí, no hay testosterona en concentraciones naturales. Entonces, usted le da testosterona a estas personas y su deseo aumenta y por lo tanto puede mejorarle la erección siempre y cuando no tenga esos factores de riesgo de la erección. La erección es un mecanismo reproductivo. ¿Por qué? Porque la fecundación es interna. Entonces hay que penetrar la vagina y depositar ahí los espermatozoides y para ello requerimos una rigidez. Pero además de eso le pusieron el incentivo en el orgasmo. El creador de esto le puso ese incentivo. Cada vez que el hombre eyacula, sale el espermatozoide, si lo tiene, siente. Y fuera de eso siente el orgasmo, el placer. Así funciona la biología natural del hombre. Pero esa elección puede fracasar o puede ir disminuyendo a partir de ciertas enfermedades. Las mismas enfermedades de los problemas cardiovasculares. Estamos hablando de diabéticos, son los que más difusión de elección tienen. La obesidad, tabaquismo, los hipertensos, exceso de colesterol, lipidemia, todos esos son factores de riesgo tanto para la persona de disfunción eréctil como para los cardiovasculares. Consejo que siempre damos los médicos es: un paciente que llega con problemas cardiovasculares, pregúntele por su función sexual, porque debe tener el mismo problema de erección. Por lo contrario, paciente que consulta por disfunción eréctil, no se le olvide nunca mandarlo al médico, el cardiólogo o el internista, para que evalúe su condición cardiovascular, porque puede ser el único aviso que tenga ese paciente para valorar su riesgo cardiovascular. Nunca se le olvide esto. Para la disfunción eréctil, entonces, ¿qué medicamentos tenemos? Bueno, hace 25 o 30 años teníamos la prostaglandina 1, que tiene una acción vasodilatadora en los cuerpos cavernosos. Entonces, como muestra de diapositiva, uno inyectaba en esos cuerpos cavernosos una dosis X de prostaglandina E1. La acción es local, por lo tanto no produce vasodilatación sistémica, porque si la produjera se desmayaba la persona inmediatamente en hipotensión. Entonces tuvo mucho auge porque todavía no había el sildenafil. El tiempo o la vida media de esto era de hora y media, 2 horas. A partir de 2 horas, si no bajaba la erección, había riesgo de priapismo, o sea, esa erección prolongada de dolorosa. Pero normalmente, si uno hacía un buen diagnóstico de la persona, entonces teníamos nosotros menos riesgo de producir un priapismo en el paciente. ¿Qué es lo que hacíamos? Enseñarle a utilizar la ampolla, dónde colocar. Para algunas personas esto era, no, yo que voy a poner eso es... No, pero para quien la necesitaba sí que lo agradecía, porque le permitía tener relaciones de penetración. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Aumenta el AMP cíclico, por consiguiente produce la relajación de la musculatura lisa, clavicular, e inhibe la liberación de noradrenalina. Ah, doctor, ¿y qué tiene que ver la noradrenalina ahí? Entonces, hay el sistema simpático, el parasimpático, el parasimpático para, y el simpático para. Entonces, ¿qué utiliza un médico cuando llega un paciente con priapismo? Adrenalina, porque ya sabemos, la inmunación debe producir vasodilatación. Entonces se le coloca adrenalina o se hace un lavado del cuerpo cavernoso
para quitar la sangre, porque la sangre que no se moviliza se coagula. Eso es como un infarto. Entonces hay que hacerle ese lavado y se utiliza mucho la adrenalina por lo que acabo de decir. Bueno, esa prostaglandina es intravenosa. La vida media es de 2 horas y puede producir creatina. No tiene efectos sistémicos. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los efectos sistémicos? Se la colocó el ser mayor, mareo, náusea. Pero con esto, como era local, no se producía. Pero los grandes influencers del momento decían, no, hagámoslo mejor por vía, para que la gente no le duela, no le vamos mal, vamos a colocarlo intrauricalmente. Entonces inventaron la prostaglandina por vía intrauricular. Pero ¿qué pasa? Que hay absorción sistémica. Entonces mucha gente se lo colocaba y ¿qué le pasaba? Se desmayaba. Y si estaba en la casa, ¿quién me iba a ayudar? Con la esposa, ¿no? O con la amiga. Pero si no sabía cómo ayudarme, no sabía qué es lo que estaba pasando. Bueno, total que eso desapareció. Y hoy en día todavía queda la prostaglandina intracavernosa porque son medicamentos seguros, bien estudiadas al paciente y ayudan. ¿Pero a qué pacientes? Si existe el Viagra. Bueno, esos pacientes que no responden bien al Viagra, por ejemplo. Entonces, pueden utilizar este medicamento que tiene esa acción muy buena. Eso a los 10 minutos hay elecciones. Bueno. Todo está caro. Realmente. Caballero, es costoso, inclusive. No, sí, costoso. Pero, a ver, la marca Cabellet viene ya en verticelitos, viene con la dosis hecha. Pero anteriormente uno la preparaba la prostaglandina y la diluía. Pero como dice, si es costoso, pero todo depende del paciente. Si alguien quiere tener una muy buena erección, verá al mes tendrá 2 o 3 relaciones y podrá colocarse eso. Pero había otros medicamentos que se utilizaban constantemente, pero esos ya han desaparecido o no se usan tanto. No sé si ustedes han visto una propaganda de ¿qué se llama? Boston Medical. En Boston Medical, que es una cadena, una marca europea, ellos utilizan fentolamina y otras cosas que tienen más efectos. Pero será lo único que lo utilizan en Colombia, que ni nada la urología no habla de eso. El triatismo es uno de los problemas. Y profe, algunos tratamientos que sean concomitantes también, apartando la quinina o citrulina para aumentar la producción de selenita. No es preventación, no sé si eso es. De esto hay de todo. Desde la parte vegetal, natural. Había un bicho allá en Amazonas que lo sacaron y dijeron esto es lo mejor. La maca, otras cosas, de esto hay, porque el mercado es grandísimo. Pero que sepamos hoy en día, como médico, que yo estoy recetándole a un paciente algo, yo me lo voy por los inhibidores de la fosfodiesterasa que están probados a nivel mundial, que están autorizados, y por algunos medicamentos homeopáticos que podrían ayudar. Pero, sí. Ese suplemento lo que te da es arginina. Sí, yo sé. La arginina no es parte del Óxido nítrico, sí señor. Pero no funciona como uno piensa que funciona. El problema es que acuerden que es una disfunción de qué? ¿Del proliso endotelial? Eso. Hay un daño endotelial y por eso no funciona, porque ya hay un daño endotelial. Bueno, no, yo tengo plata para comprar el Cabellet y comprar cada 15 días una tableta, cada 8 días, eso. Yo me gano el mínimo, no voy para más. Bueno, entonces queda la bomba de vacío. ¿Qué es la bomba de vacío? Es producir una erección artificial. Las hay mecánicas, las hay de comprar aparato. Y no tienes que comprar ningún fármaco, no se ha inventado nada, simplemente que cada vez que va a la erección se coloca el aparato, succiona del sistema
arterial, la sangre que llene los cuerpos cavernosos, se coloca esos anillos que ustedes ven ahí durante 15-20 minutos, tiene su relación, se acaba la relación, se quita el anillo y se acabó. Pero doctor, eso es como muy artificial, sí, claro, pero es que ciego que le digan, vea usted por aquí, puede mirar un poquito y van a ver eso. Entonces son situaciones que solamente el paciente que sufre las consecuencias está dispuesto a usar. Lo bueno de esto es que no es farmacológico, lo compras una vez y punto. Y va de por vida de la relación. Pero lógicamente el problema cuál fue, los factores de riesgo de ese paciente, ¿de qué? Colesterol, diabetes, tabaquismo, obesidad, esos fueron los culpables que teniendo esa mala elección hoy en día. Por lo tanto, ustedes aconsejen de ustedes mismos, ¿cuántos de aquí se han medido colesterol alguna vez en su vida? Un poquito entonces. Todas estas deberían medirse, porque hay estudios de pediatría que dicen que el colesterol, aún en nivel pediátrico, puede estar arriba. Bueno, y la noticia que quiero decirles es que si los han medido, no boten los papeles, ténganlos ahí guardaditos, para que el día que usted quiera, en 2 años, volvérselo a hacer, valores si ha aumentado o está igual. Ahora, ¿cuál es el problema de tener colesterol malo? Teóricamente, la lipoproteína de baja densidad, teóricamente, LDL. Pero los hombres, como dijimos ya, con los andrógenos, ahora que ustedes tienen, son productores de LDL y disminuyen la HDL, por lo tanto uno esperaría que muchos hombres tuvieran LDL sobre 100 para arriba. Pero esa fisiología se puede agravar porque el problema es hepático. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Dónde se produce la LDL? En el hígado. Por eso estos fármacos que inhiben una enzima formadora de colesterol son tan buenos, porque están actuando ahí en el hígado donde se produce la síntesis. Hay muchos vegetarianos con colesterol alto. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Hombre, que la alimentación es buena y hay que hacerla, pero que un vegetariano que no come grasa tenga problemas de colesterol LDL alto, eso es edúcalo por el hígado, no por la alimentación. Y eso súmele la insulina, que es otro factor de riesgo que daña el endotelio. Entonces, ustedes jóvenes, seguro que ninguno es diabético, pero mírense de vez en cuando la insulina y la tiene alta, háganse la hemoglobina y glicosilada y fíjense si usted está comiendo bien o mal referente a los niveles de carbohidratos y azúcar. Conclusión: si usted quiere como hombre prevenir de no sufrir a los 70 años, cuando encontró la mujer de su vida de pronto, tener disfunción eréctil, estudiate de aquí en adelante, porque todo lo bueno se puede acabar y se puede dañar, y lo malo repararlo y es difícil. Entonces, si no quieren morir con un infarto o no quieren tener problemas de erección, es mejor controlarse, y si sale mal, ir donde el médico, revertirlo y tomar las acciones. Pero también existen prótesis. Estas prótesis, hace 30 años, cuando yo empecé a tener estas cosas, se le colocaban a cuanto paciente llegara, porque no había nada más que dar. Entonces, esas prótesis podían ser baratas, como las primeras que están en azul, o unas prótesis más sofisticadas, donde había reservorio, se inflaba la sustancia de los cuerpos cavernosos y se producía una erección, se acababa la relación, se planteaba un botoncito y bajaba entonces el líquido que estaba en el cuerpo cavernoso hacia un reservorio. Conclusión: esto de las prótesis ha servido hoy en día como última opción para estos pacientes. Como les digo, hace 30 años nosotros pensamos que toda testosterona. Un paciente me decía algo de esto, decía, no, te le falta testosterona, y se da de lo que va, no mejoraba, sino el 20% de los pacientes, los demás.
Estas zonas hidráulicas que les comentaba, hay un reservorio que se coloca a nivel de los testículos y se llenan de líquido que está el reservorio y se produce la erección. Lo bueno es que hay erección cuando uno quiere, en cambio en las manuales siempre está esa prótesis, usted para el pene y ya quedó parado, terminó la relación, lo baja y listo. Bueno, y vino en el año 1990 y tanto la pastilla milagrosa, el sildenafil. Mecanismo de acción: inhibir una enzima, ¿cuál? Es 5, específicamente la 5, que es típica de los cuerpos cavernosos. O sea, no te va a actuar en el cerebro, en el corazón y en otras partes. Es de ahí. Por eso cuando se da, no se producen efectos colaterales importantes. Entonces, hoy en día, en el mundo, no sé cuántas dosis se han dado a millones de hombres en el mundo. Y hasta hoy no han reportado nada que contraindique el uso, digamos que rutinario, a no ser que sea un cardiópata. Ahí sí ya no. Ya, antes de tomar una pastilla esa, tiene que haber una evaluación médica. Hay que descartar a las cardiopatías, que tengan insuficiencia congestiva del corazón, porque ellos toman generalmente unos vasodilatadores y esto le aumenta ese efecto, y es cuando vienen esos efectos de hipotensión bárbaros, y si no hay alguien que esté por ahí, la muerte. Entonces, cuando sale el sildenafil, cambia el panorama terapéutico de los hombres, indudablemente. Imagínense, vía oral, no hay que inyectarse nada, es vía oral, señor. Tómese la pastilla y a los 20 minutos usted va a poder tener una buena erección. Pero ¿cuántos hombres podían hacerlo? El 50, 70%. Siempre ha habido un porcentaje de 20 o 30 que no necesita eso. Porque ya hay un daño del endotelio mucho más importante. Entonces, fue un milagro realmente, y empezó la evolución farmacológica. El sildenafil era muy bueno porque fue lo primero que apareció. Ya hay 20 marcas, 50 marcas de sildenafil. Hay unas que valen 5.000 pesos, otras que valen 40. Pero tenía dos problemas, quizás. La vida media corta. O sea, si yo me la tomo a las 5 de la tarde y son las 1 de la mañana, ya la disponibilidad en sangre de ese fármaco no es la misma. Entonces, hay que aumentar la vida media del fármaco. Y el tadalafil fue el que hizo ese milagro. Una vida media de 12 horas, de 16 horas. Entonces, la persona puede tomársela a la hora que quiera y puede demorarse 10 horas o 5 horas y va a tener las concentraciones de sangre ideales para él. Y lo otro, que casi siempre esas relaciones muchas veces eran de placer, o sea, había trago, había alimentación, y entonces con el sildenafil había cierta restricción de absorción. Con el tadalafil, eso dicen que no. O sea, yo puedo tomar licor, puedo comer, y la disponibilidad de ese fármaco en sangre es buena. Y mantiene sangre allá en los cuerpos cavernosos. ¿Qué hay que tomarlo? Bueno, hoy en día, cuando hay una poca disfunción eléctrica, uno puede tomar tadalafil de 5 miligramos diario, y eso le puede ayudar a una buena micción si tiene un problema de crecimiento leve de próstata, y mucho disponibilidad cíclico para la vasodilatación. Entonces, mejora las erecciones nocturnas, el paciente se siente de mejor autoestima, más seguro, porque el paciente que se sienta con baja autoestima o inseguro no está bien dándole 20 pastillas o una pastilla, porque el poder de la mente es súper fuerte más que una pastilla. Bueno, efectos adversos, los más comunes: dolor de cabeza, cefalea, enrojecimiento facial, se coloca el rostro, se ve enrojecido, y eso es frecuente en un 10, 15, 20%. Trastornos visuales, mareo y náusea.
Bueno, otro fármaco que yo les dije que se utilizaban eran fentonamina y la papaverina, pero afortunadamente ya no hay necesidad. La prostaglandina D3 se presenta en el sistema circulatorio y corazón y tiene influencia en la coagulación. Como este es fosfatasa 5, no tiene ese efecto. La 4 actúa en pulmones, de hecho se utiliza a veces para estas cosas, y la 5 se utiliza en pulmones y en el pene. O sea, el tadalafilo no solamente es bueno para los problemas de disfunción eréctil, sino que las hipertensiones pulmonares es utilizado. Contraindicación del tenofilo, ya les dije, todo lo que sea paciente cardiópata graves, no, jamás. Un paciente cardiópata no te va a jugar un partido de tenis y te va a subir 40 escalones si no se ha tomado su tableta de nitrato, porque no es capaz, se agota. Entonces, esos pacientes nunca. Entonces, hemos hablado de deseo sexual, hemos hablado ahora de eyaculación. El tiempo de la eyaculación se puede medir como lento o rápido. ¿Cuál es el que más se produce? Es rápido, lógicamente. ¿Y cuál es la persona que más produce eyaculación rápida? Los ansiosos y los jóvenes. Entonces, en los trastornos de eyaculación rápida hay que evaluar mucho el sistema de aprendizaje del paciente, cómo comenzó, y la ansiedad que tenga el paciente, porque tiene que ver mucho con el control del sistema de emisión y destrucción. Se ha dicho que el semen sale por dos circunstancias. Cuando yo estoy con una fantasía, cuando estoy pensando en una relación, hay una emisión de líquido hacia la uretra prostática. Y la uretra prostática se llena de ese líquido que viene de las glándulas seminales y la misma secreción de la próstata. Y hay un sensor que dice, opa, ya estamos con ganas de eyacular. Entonces viene la segunda etapa, que es expulsión. Pero la que más dura, lógicamente, es la etapa de emisión. La expulsión es casi que involuntaria y es inmediatamente de la piel. La expulsión incluye el cerrado del cuello de la vejiga para que no haya eyaculación retrógrada, seguido de contracciones rítmicas de la uretra por intermedio de los músculos pélvicos, y hay una relajación del esfínter externo a la uretra. Entonces, la segunda fase de expulsión del semen incluye cerrado de vejiga para evitar la eyaculación retrógrada, y hay una contracción grande de los músculos pélvicos. El neurotransmisor serotonina tiene un papel central en modular esa eyaculación. Se cree que los niveles bajos de serotonina, en particular del núcleo paragigantocelular del cerebro, podría causar eyaculación precoz. Es decir, que ¿cuál sería, entre otras cosas, el tratamiento farmacológico de estos pacientes? Entonces, vamos a ver los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y los inhibidores de captación de serotonina tienen mucho que ver con la depresión. De hecho, es el medicamento que se utiliza para cuando un paciente está en depresión, porque la serotonina tiene que ver con eso, con esa modulación. Pero cuando uno eyacula rápido, esa ansiedad también puede conducirlo al fracaso, porque uno piensa más en que ya voy a eyacular, no va a ser capaz de controlar, y efectivamente esa ansiedad a nivel central hace que usted sea más rápido en todo. A veces le pregunto a los pacientes, mire, ¿usted camina rápido o lento? Doctor, no he sabido. Usted se levanta primero, van comiendo con sus amigos, su familia, ¿quién se levanta primero en la mesa? Y muchos de ellos dicen, yo, doctor. Y así uno sigue preguntando, o si hay una fila larga, usted le da ansiedad y le da rabia que no se mueva la fila. Sí, doctor, a veces. Esa ansiedad, que hoy en día es un problema generalizado, puede ser parte del tratamiento de la eyaculación rápida, enseñarle al paciente que la causa no es una causa orgánica como tal, sino que él la está causando indirectamente por esa ansiedad. Y se puede dar algunos
medicamentos que controlen la ansiedad. Por eso también funciona bien los inhibidores de la serotonina, de la recaptación, porque van a modular también esa ansiedad. Bueno, entonces, realmente la circuncisión se ha utilizado. Jamás uno debe operar a un paciente de circuncisión que no le consulte por dolor, digamos. Si un paciente tiene realmente un problema de necesidad de circuncisión, hay que preguntarle o advertirle, mire, cuando uno hace la cirugía se pierde un poco de sensibilidad. ¿En qué? En el momento de eyacular, se va a demorar un poco más, qué sé yo. La circuncisión, por lo tanto, tiene un efecto como tratamiento de esa eyaculación rápida, siempre y cuando esté bien indicada. Pero si usted opera un paciente que tiene un control absoluto de su eyaculación y le hace la circuncisión y él no sabía que le podía retrasar esto, entonces se va a sentir mal. Es mejor que el paciente conozca esos secretos. Se ha utilizado también la lidocaína, pero la lidocaína en el cuerpo de la mujer también a los meses, esos labios en la mujer no es bueno. Y los preservativos, pero tiene más una función de aminorar la sensibilidad, pero hay gente que ya tiene pareja y no le interesa eso. Total, ¿qué hay que hacer con esos pacientes? Sentarlos, hacerle un trabajo, que ellos trabajen en por qué él, cómo aprendió a eyacular, si se masturbaba solo, si compartía el baño en su casa con mucha gente, porque uno aprende sin que nadie le diga nada. Y si es ansioso en muchos aspectos de su vida y empezar a trabajar por ese lado. Y farmacológicamente uno puede utilizar antidepresivos. ¿Cuál antidepresivo se utiliza? Bueno, inicialmente se utiliza aquellos que sean normalmente para la depresión, pero hay que tomarlos todos los días y puede producir, hay que esperar que se produzca un efecto a las 2 o 3 semanas, no es inmediato. Entonces, en ese sentido, la sertralina y con estos medicamentos no es el ideal, digamos. Entonces, inventaron uno, que es la apoxetina. La apoxetina también es un inhibidor, pero es de dosis, como el Viagra. Tómenlo cuando lo necesiten. Eso. Y entonces, le funciona al 50 o 60% de los pacientes, no todos. Todavía falta el medicamento ideal para esto. Nos falta todavía. Pero sirve, ante nada, esto sirve. La apoxetina ha tenido también problemas de adicción a un paciente que ya tenga mucho tiempo, también puede producir un tipo de efecto no deseado. Pero hoy en día, indudablemente la apoxetina podría ayudarle a muchos pacientes, pero todavía no es el ideal. Pero lo bueno que tiene es dosis respuesta. O sea, yo me lo tomo hoy porque lo necesito, pero si mañana ni pasado mañana voy a tener relación, pues no me lo tomo y no hay problema. En cambio, los otros sí, todos los días, es antidepresivo. Pero también se menciona que el tramador se puede utilizar también El tramador produce una vasodilatación, a veces el paciente lo ocurre. Pero tiene una actividad muy fuerte en la inhibición de la recaptación de serotonina y de la guancha. De hecho, pues está contraindicado cuando no es normal. Claro, pero no es el indicado para esta cosa. Para el dolor, por otras cosas puede, pero tiene un efecto colateral. Lo que yo conozco en Colombia, un tramador para un paciente con eyaculación rápida, no sé, hay que estudiarlo muy bien. ¿Cómo? Es que, a ver, con la información que se tiene hoy en día, ustedes ponen internet artificial y aparecen miles de cosas en un minuto. Pero de eso, los médicos tenemos que saber analizar las cosas. Hay que también una lectura crítica. No todo lo que dice ahí los médicos lo utilizan. ¿Por qué? Porque hay efectos colaterales, porque le pueden demandar, porque le puede hacer daño al paciente. Entonces, uno prefiere utilizar lo clásico, lo que está probado, los artículos que demuestran una mayor seguridad en estas cosas. Eso es como el pensamiento mío. Bueno, entonces con esto
hemos visto andrógenos, antiandrógenos, falta de libido sexual en la relación. Y bueno, la función lenta, que eso es un problema más de índole, porque no hay nada farmacológico el tiempo. Muchos pacientes no tienen una hora como un creatina.